El ser humano no es un ser naturalmente social. En realidad, el ser humano lleva en su naturaleza el egoísmo, siendo su principal objetivo el beneficio propio. Esto es lo que afirmaba Hobbes al inicio de su polémica obra De Cive, o Tratado sobre el Ciudadano, la cual se oponía a la creencia aristotélica escolástica de que el ser humano era un animal social. ¿Por qué afirmó esto Hobbes? ¿Por qué entonces el ser humano tiende a vivir en sociedad si no está en su naturaleza? ¿Qué consecuencias tiene pensar la raza humana como egoísta? Pues para poder responder todo esto, vamos a filosofar. Hola, ¿qué tal? Filósofas, filósofos, filósofes. Yo soy Gerardo y el día de hoy nos adentraremos al primer capítulo de la magnífica obra de Hobbes, De Cive, o Tratado sobre el Ciudadano, dando inicio a los videos que dedicaremos a esta obra. En este primer capítulo, Hobbes se dispone a describir al ser humano en su estado de naturaleza, es decir, fuera de la sociedad, comprendiendo al estado civil y a las sociedades como productos posteriores al estado de naturaleza. Pero antes que nada, te invito a ver el primer video que hemos dedicado a Thomas Hobbes si es que no lo has visto. Estará apareciendo aquí en una esquina, o también te dejo el link abajo en la descripción del video. Sin más preámbulo, comencemos al ser humano egoísta de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tenía, en su época de filósofo, un principal propósito: demostrar por qué estar en un estado civil, por más defectuoso que éste sea, era mucho mejor que estar fuera de él. Esto tenía que ver con la situación de su natal Inglaterra, ya que de ella tuvo que huir y en ella se iniciaron una revolución y una guerra civil. Hobbes, al reflexionar y analizar los comportamientos del ser humano tanto en un estado civil como en una guerra civil, y pretendiendo demostrar cómo hay que evitar salir del estado civil, creó una teoría política que describía de pies a cabeza el Estado y sus elementos. ¿Y qué elemento conforma a un Estado? Exacto, el ser humano. Si queremos conocer la naturaleza del Estado, debemos primero conocer la naturaleza del ser humano. Recordemos que Hobbes es otro de los protagonistas del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En la Edad Media, la escolástica tenía bases aristotélicas para interpretar al mundo, siendo uno de los presupuestos de la política de Aristóteles el de que el ser humano es un animal social. Es decir, dentro de las cosas que definen al ser humano está el socializar, el formar comunidades, estados, naciones. ¿Por qué Hobbes estaría en contra de este presupuesto? Exacto, por lo que él mismo había observado a su alrededor. Y es que si el ser humano es un animal social, ¿por qué se generan tantos conflictos dentro de las sociedades? ¿No debería ser la natural tendencia de las sociedades mantenerse unidas? Ya que, en realidad, lo que muchas veces vemos es el constante peligro de que éstas se destruyan a sí mismas por violencia, pobreza, corrupción o disputas políticas. Resulta extraño ver día a día a tantos individuos velando por su propio interés y no por el interés social, si tan naturalmente social es el ser humano, ¿no? La mayor parte de los que han escrito sobre política suponen, pretenden o exigen que el hombre es un animal que ha nacido apto para la sociedad, axioma que, aunque aceptado por muchos, es sin embargo falso. Y el error procede de la consideración excesivamente ligera de la naturaleza humana, ya que si consideramos más profundamente las causas por las que los hombres se agrupan y disfrutan de mutua compañía, se verá fácilmente que si esto sucede así, no es porque no pueda suceder de otro modo, sino que sucede accidentalmente. Pero si las motivaciones de los seres humanos para crear sociedades no es su naturaleza social, ¿qué sí lo es? ¿Por qué lo hacen? Pues por la conveniencia, el conseguir beneficios propios. Es únicamente por un interés egoísta que los seres humanos se ponen de acuerdo para crear sociedades. Su única motivación es su propio beneficio. Así pues, toda sociedad se forma por conveniencia o por vanagloria.
esto es, por amor propio, no de los demás. Y aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con ayuda mutua, sin embargo, como esto se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Aquí tenemos entonces ya dos caracteres claves para comprender la tendencia del ser humano de hacer sociedades: el interés egoísta y el miedo. ¿Qué quieren decir estos dos conceptos? A ello iremos en un momento. Antes conozcamos el estado de naturaleza de Hobbes. El estado de naturaleza de Hobbes es un estado hipotético previo o fuera del estado civil, y no tiene nada que ver con una visión cristiana del inicio de los seres humanos con la creación de Adán y Eva, sino con el estado hipotético de nuestra especie antes de las asociaciones que hoy conocemos como estados civiles. En este estado de naturaleza no existe un gobierno ni una fuerza que coaccione a los individuos. El único recurso de los individuos para defenderse son sus propios medios, su fuerza y su ingenio. Y sí, presuponemos que debe defenderse. ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza descrito por Hobbes existe un único derecho: el derecho a todo. Cualquier persona puede doblegar a su prójimo, a su vez que ella misma puede ser doblegada por alguien más fuerte. ¿Con qué propósito? Con el del beneficio propio. A pesar de que el estado de naturaleza es hipotético, no por ello es una mera fantasía. Thomas Hobbes observó que el estado de naturaleza, como estado natural de los seres humanos, puede volver a aparecer después de la destrucción de un estado civil. ¿Dónde observó esto? En su natal Inglaterra. Es por esto que Hobbes y todos podemos representarnos un estado de naturaleza, porque conocemos al ser humano. Conocemos que el ser humano, fuera del estado civil, se rige por el derecho a todo, el derecho de doblegar a su prójimo con la finalidad de obtener algo a cambio para su propio beneficio. La naturaleza dio a todos derecho a todo. Esto es, en el estado meramente natural, o antes de que los hombres se vinculasen mutuamente con pacto alguno, a todos les era lícito hacer lo que quisieran, así como poseer, usar o disfrutar de todo lo que quisieran y pudieran. Pero, ¿qué es algo que prevalece en el estado de naturaleza? El miedo. Porque por más fuerte o inteligente que sea un individuo para doblegar a otros, siempre existirá la posibilidad de que alguien lo doblegue a él. Existe entre todos un miedo mutuo al que el prójimo pueda hacernos daño y atentar contra el fundamento de la naturaleza egoísta humana, nuestra vida. Al igual que muchos animales, los seres humanos ponemos por delante de cualquier interés nuestra propia vida, nuestra salud y nuestra integridad. Tenemos entonces estos dos principios que caracterizan al ser humano y que posibilitan el pacto entre individuos. Como individuo, por encima de todo, lo que más me interesa es mantener mi integridad física, al igual que a ti, te interesa mantener la tuya. Lleguemos a un pacto entonces en el que ni uno ni otro ataque a su prójimo y, en caso de hacerlo, que exista una entidad que nos castigue por ello. Así, garantizaremos la paz. Con este pacto se origina para Hobbes el Estado, gracias al miedo mutuo y a la conveniencia que de él pueden sacar los seres humanos, los cuales son naturalmente egoístas. Sobre este pacto habla Hobbes en otro capítulo, lo cual veremos próximamente. Sin embargo, antes de terminar el presente video, necesito tocar un poco más el tema del egoísmo del ser humano. Con lo que hemos visto, quizás lo que nos venga a la cabeza sea que Hobbes afirmaba que el ser humano es malo por naturaleza. Esto es un error al cual responde él mismo, y es un error en dos sentidos. Primeramente, al hablar de un individuo egoísta, podemos pensar en un ser que hace lo que sea por saciar sus placeres más extravagantes, de manera visceral e irracional. Puede venir la imagen de un ser muy malvado. Pero el egoísmo de Hobbes se refiere únicamente a la tendencia que tenemos
a poner nuestra supervivencia por encima de cualquier cosa. Cuando nos alimentamos, duchamos o trabajamos, no lo hacemos por los demás, sino por nosotros mismos. Esto es porque trabajamos y nos alimentamos para conservar nuestra propia integridad. Si alguien te dijera que trabajaras, pero que tu sueldo sería destinado a 3 personas que no conoces, tu respuesta sería inmediatamente: ¿por qué he de trabajar para alimentar a otros? Esto no te hace malvado, sino únicamente un ser vivo que, como todos, lucha por mantener su integridad y pone su vida por encima de cualquier cosa. Para ti, tu integridad es la única que importa, al igual que para otros individuos la suya. En segundo lugar, la hipótesis del egoísmo inherente al ser humano no es, tal cual, una afirmación de que lo sea siempre, sino que el Estado debe suponer que todo ser humano, en caso de poder sacar provecho para sí mismo a costa de los demás, lo va a hacer. Y este es un presupuesto que todos hacemos en nuestra vida cotidiana. Porque, a pesar de que sabemos que es mucho más la gente que no roba, no tenemos manera de distinguirlos de los que sí lo hacen. Por ello, desconfiamos de cualquier persona que esté a nuestro alrededor, más si vivimos en un lugar inseguro y con policía incompetente. Porque aunque los malos fuesen menos que los buenos, al no poder reconocer a unos y a otros, aún los buenos y honrados se ven continuamente en la necesidad de desconfiar, de precaverse, de anticiparse, de someter y de defenderse de cualquier modo. Y hasta aquí este video sobre el ser humano egoísta de Thomas Hobbes, en el cual conocimos su hipotético individuo egoísta y su hipotético estado de naturaleza. Este fue el primero de varios videos que dedicaremos al Tratado sobre el Ciudadano de Thomas Hobbes, en el que más adelante veremos cómo los individuos aceptan un pacto, de qué clase es y cómo se conforma el Estado que debe garantizar la integridad de los ciudadanos. Espero que el video haya sido lo suficientemente claro para ti, pero si te quedó alguna duda o surgió alguna opinión, escribe abajo tus comentarios. Suscríbete y comparte este video con todos tus conocidos para alimentar esta comunidad filosófica que poco a poco vamos construyendo. Yo soy Gerardo López Sotelo, esto es Filosofía desde Cero y nos vemos en un próximo video para filosofar.